¿Qué es el dolor cervical y qué características tiene? ¿Cómo se presenta? Vamos a hablar hoy día del dolor cervical. Dado que las últimas semanas hemos estado hablando bastante de todo lo que es los problemas de dolor lumbar y por supuesto todos los tratamientos y abordajes de los problemas postoperados en columna lumbar, ¿de acuerdo? Vamos a seguir hablando de ello, vamos a seguir subiendo muchos más videos acerca de los diferentes ejercicios que se van haciendo mes a mes. Ya nos hemos quedado en el tercer mes, vamos a seguir por supuesto el cuarto, el quinto, el sexto mes, así que tenemos mucha información para dar. Pero el día de hoy también queremos responder a todas las preguntas que nos hacen en el canal, y es que nos dicen: Alex, pues, ¿cuándo hablas de dolor cervical y de los pacientes postoperados de columna cervical, etcétera? Entonces estamos empezando con las próximas semanas, trabajando también de repente interdiario entre seguir hablando de problemas postoperados en columna lumbar, pero también empezar a hablar de la columna cervical, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de los dolores a nivel de la columna cervical, cómo entenderlos, cómo clasificarlos, cómo entender las razones o las zonas donde me van a generar dolor, ¿ok? Así que atento, pero antes ya sabes que tienes que darle clic en la campanita, suscríbete si eres nuevo en el canal. Revisa toda la información que hay en el canal. Hay mucha gente que cada vez está entrando mucho más y claro, tómense un par de minutitos y revisen todos los videos del canal, ¿no? Porque me preguntan: Alex, me acabo de operar de la columna lumbar, ¿qué puedo hacer? Pues todos esos videos del mes 1, mes 2, mes 3, ya lo tenemos en el canal, así que denle una revisadita, infórmese. Y nada, igual yo te sigo contestando porque me encanta poder ayudarte, pero de hecho te va a ser más fácil que revises el canal y que veas toda la información que hay, ¿ok? Así que también decirte que esta información que se viene es poderosamente saludable, así que pues no te muevas de ahí, que venimos en unos instantes. Es un placer tremendo estar el día de hoy con todos ustedes. Primero decirte que hoy es un día de bendición, hoy es un día de mucha vibración, hoy es un día de mucha vibración positiva. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a aprender a cómo vivir sin dolor. Acuérdate que nosotros somos lo que proclamamos, lo que sale de nuestra boca, y el día de hoy vamos a proclamar estar mejor, vamos a visualizarnos sanos, vamos a visualizarnos sin dolor, ¿ok? Y yo voy a estar ahí para poder ayudarte en este proceso. Por supuesto, estoy ahí para poder contestarte todas tus inquietudes, ¿de acuerdo? Así que, bien, vamos de frente al grano, como se dice. El día de hoy vamos a hablar de la columna cervical. La columna cervical, por supuesto, se divide en dos grandes aspectos o grandes segmentos importantes que debes tener en cuenta, que es la columna cervical superior y la columna cervical inferior. Hoy día vamos a hablar en forma general de la columna cervical y en otros vídeos vamos a desmenuzar toda esa información como les tengo acostumbrado. La columna cervical se divide entonces en una columna cervical superior y columna cervical inferior. La superior está formada por la primera, la segunda y la tercera vértebra. Acuérdate que la columna cervical está formada por 7 vértebras. Las 3 primeras corresponden a la columna cervical superior. Tienen su propia función, tienen sus propias características. Y la columna cervical inferior está formada a partir de la C4, C5, C6, C7. ¿Ok? Algunos lo consideran hasta D1. Dentro de la parte académica lo consideramos a D1 por ciertas características. Pero para nosotros, para este vídeo, es columna cervical superior, columna cervical inferior y algunas características importantes. La columna cervical superior, que la vamos a detallar bastante en otro vídeo, lo que tienes que tener en cuenta es que cuando está afectada esa parte, todos los dolores que te van a generar esa condición es de la base del cráneo hacia la cabeza. Repito, cuando está afectado la columna cervical superior vas a tener dolor desde la base del cráneo hacia la cabeza. ¿Por qué? Lo vamos a detallar en otro vídeo. Y cuando está afectado tu columna cervical inferior, a partir de C4, C5, C6, C7, los síntomas que vas a tener es del cuello, hombros y se va a ir a los brazos. Vas a tener adormecimiento, hormigueo, dolor en los brazos.
Esas son las dos grandes características que se van a presentar en la columna cervical superior. Cada una va a tener sus propias características, sus propios síntomas. En consecuencia, para hablar de columna cervical, tengo que hablar y detallar cada una de ellas, la superior y la inferior. Cada una tiene unas características propias, cómo se presenta, su sintomatología, cuándo se presenta, las lesiones que se presentan en cada una son distintas también. Lo que quiero hoy día es que sepas que tenemos esas dos grandes áreas y que cada una, por supuesto, me da síntomas hacia arriba y la otra me da síntomas hacia abajo, hacia mis brazos, ¿ok? Y estas dos grandes áreas de la columna cervical están formadas por nervios, cada uno de ellos. Cada uno de ellos se disparan o se dirigen hacia diferentes sitios. La columna cervical superior, todos los nervios van hacia arriba, unos hacia el cuello, la parte anterior, y la columna cervical inferior, todos van hacia abajo y van hacia los brazos. Por eso es el que tiene, cuando te han dicho que tienes una cervicalgia, una cervicobraquialgia, pues no es otra cosa que la cervicobraquialgia, que el dolor de cuello y los brazos, ¿ok? La cervicalgia es el dolor asociado a la columna cervical, pero muy general. Entonces, acá te voy a detallar todas esas cosas para que tú te vayas enterando. Y en las próximas semanas vamos a hablar de qué también, de ese dolor cervical asociado al posoperatorio, a los diferentes posoperatorios y cómo abordarlo desde la área de la rehabilitación de la fisioterapia, a todos los que han sido operados por una hernia, una listesis, etc. Todo eso lo vamos a ir viendo. Me quedo tranquilo con que hoy día aprendas que tenemos dos segmentos en la columna cervical y que esos dos segmentos van a tener sus síntomas propios. Así que cuando tú tienes dolor aquí y en la base del cráneo, piensa en ¿qué? Columna cervical superior. Cuando tienes dolor abajo, por debajo, hombros y brazos, estás frente a columna cervical inferior. Eso es importante. Las características te lo voy a ir diciendo seguro. El otro eslabón para poder llegar a mucha más gente. Así que ya sabes, te ayudo y ayuda a los demás. Un abrazo fuerte, te quiero mucho y te veo el día de mañana.